Cordial saludo para todos. Mi nombre es Juan Sebastián Pérez Solano, de la materia o curso Electricidad y Electromagnetismo. Soy del programa de formación de la UNAD de Electrónica. Me remito a explicar la práctica de electroimán. Para este caso, me tomé el atrevimiento de hacer la práctica del electroimán en el laboratorio de las instalaciones de la Universidad Nacional, debido a que pues por cuestiones de riesgo eléctrico de pronto en mi casa, que de pronto se me generara un corto o algo, al tener en cuenta de que un electroimán me está generando prácticamente es un corto con un inductor. Entonces procuré evitar que de pronto se me generara un corto en la casa, aunque pude haberlo realizado con una batería de 9 voltios. Entonces lo que hice fue utilizar una fuente de alimentación. Entonces, pues lo hice por precaución. Entonces, lo que tenemos, primero que todo, materiales que utilicé: fuente de voltaje de alimentación, una del laboratorio, el cable de cobre esmaltado, utilicé también el multímetro, utilicé cortafríos, utilicé un imán, utilicé clavo de hierro, cinta aislante, cables de cocodrilos y clips de papelería. Entonces, eh, puse el procedimiento de cómo vamos a realizar el paso a paso de electroimán. Y en este caso bueno, hice el circuito en Tinkercad. Utilicé una fuente de alimentación de 9 voltios de corriente directa, un inductor, y como se pueden fijar, hay un consumo de 6 amperios. Los resultados obtenidos es que, bueno, yo digo que, bueno, que dice: se realizan las variaciones en los números de vueltas de cada del cable alrededor del clavo de hierro. Para esto se tomó medidas de corriente que consume el electroimán y de números de clic de la papelería que era capaz de traer por fuerzas de electromagnética el clavo. Entonces, tenemos que utilicé más o menos número de vueltas entre 30, 40, 50, 60 y 70. Y me di cuenta que en la fuente de alimentación regulada del laboratorio siempre me realizaba un consumo de corriente de 1,5 amperios. Y me di cuenta que los números de clics que levantaba era más o menos de 3, 5, 3 y 2 clics para 70 vueltas. O sea, pues se mantuvo casi siempre estable. Esas son las observaciones que yo doy para cada uno de la fuerza electromagnética generada del electroimán. Entonces, el análisis de resultados que yo tuve que hice fue que dice que se realizó el experimento aumentando el número de vueltas. Aquí el número de vueltas. El número de vueltas y observando la fuerza electroimán se mantuvo constante, a diferencia de cuando se enrollaban 50 vueltas de cable esmaltado de cobre alrededor del clavo. El resto se mantuvo en un promedio de 3 clics y un consumo de corriente de 2,29 amperios, para lo cual se generó material fotográfico que se evidencia a continuación. Entonces aquí mostré mi fuente de alimentación: cable negro, el cable rojo, el clavo y el enrollamiento de cable esmaltado de cobre. Aquí también lo mismo, y aquí se evidencia que se tuvo un amperaje, una corriente de 9 voltios para la fuente de alimentación de electroimán. Y utilizando el multímetro que nos prestaba el laboratorio, esto, poniendo el multímetro en serie con el circuito, se obtuvo 1,5 amperios de consumo de corriente para el electroimán. Más o menos se mantuvo estable. Entonces aquí también muestro evidencia de que se están levantando los clips, más o menos 2, 3 clips con el electroimán. Entonces se ve claramente qué está pasando ahí. Aquí también se ve el electroimán, las capturas fotográficas. Y las conclusiones que doy es que, de acuerdo a los datos recolectados y obtenidos en la práctica laboratorio, se logró entender que el electroimán consume una gran cantidad de corriente y que la fuerza electromagnética varía según el número de vueltas de alambre de cobre alrededor del clavo de hierro, y también depende de que el voltaje que sea aplicado en el circuito, depende de ese voltaje que sea aplicado en el circuito. Entonces, eso fue mi explicación aparte del circuito con el electroimán. Muchas gracias por su atención prestada. Quedamos atentos. Chao.